Hola, probando. Creo que están conectándose. ¿Me escuchan? Quiero chequear si me escuchan, si me mandan alguna señal. Veo por ahí que está Carlos, Felipe, Anita, Jacqueline, Marcela, Jorge. Sí, se escucha. Gracias. Gracias. Queda un minuto para que comencemos. Bien, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Esto es como... si en ocasiones necesitan hablarme o necesitan levantar la mano cuando esté proyectando, se pierde un poco la visión, así es que ahí les recomiendo mejor sacar el micrófono y hablarlo. Qué gusto saludarlos y qué bueno ver cómo van llegando. Muchas gracias por estar aquí. Ay, me dan ganas de saludarlo a todos los que los conozco de uno. Ya, les voy a comenzar a compartir pantalla para comenzar con este webinar. Bien. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Claudia Elizondo, trabajo en Componente Humano, y el motivo de la charla de hoy es principalmente conocer qué tenemos que hacer en el ejercicio del liderazgo, sobre todo en estos tiempos de cambio. Le doy las gracias por estar acá, por haberse inscrito, porque el tema les interesa, al parecer. Y bueno, ya les dije, si es que necesitan hacer alguna pregunta o algo, por favor saquen el silencio del micrófono para que nos podamos escuchar mejor. Y yo, como no los voy a ver, no los voy a estar viendo cuando esté presentando, entonces necesito que me hagan saber si tienen una duda o si voy muy rápido en algún contenido, ¿ya? Quiero chequear que esto esté grabando. Sí, entiendo que sí. Bien. Bueno, les quiero comentar un poco respecto al contexto psicosocial, que es una introducción a cómo vamos a abordar el tema del liderazgo, del ejercicio de liderazgo en este contexto. En el contexto psicosocial en que estamos actualmente, estamos en un escenario de miedo, por supuesto, en un escenario que nunca nadie antes habíamos vivido, siquiera imaginado. Nos podemos enfermar, nos podemos morir, tenemos esos temores de forma permanente. Nadie sabe qué va a pasar con esto, es decir, estamos ante realmente un escenario totalmente ambiguo. Escuchamos en las noticias lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, si nos podemos contagiar, cómo no nos contagiamos. O sea, hay muchísima información también, hay mucha soledad, estamos aislados, no podemos salir a las calles, estamos con restricciones, con permisos, donde estamos realmente, hay muchas personas que un poco lo veo por la conversación que tengo con personas de los equipos de trabajo, que hay mucha soledad, se sienten muy solos, se sienten muy preocupados sin saber muy bien qué hacer. También este exceso de información, no saben a qué atenerse, dónde buscar información, si creer o no creer todo lo que aparece en las redes sociales. Es decir, estamos en un espacio de muchísima incertidumbre. No solamente los líderes o quienes lideran equipos de trabajo, sino que, por supuesto, que cada una de las personas que habitamos este planeta, hoy día estamos con estas sensaciones de ambigüedad, de incertidumbre, de tensión, etc. Y eso nos genera cansancio, nos genera, por supuesto, que estrés, que eso tenía que ver con el webinar de la semana pasada, que ya lo vamos a repetir, les vamos a estar avisando. Pero toda esta situación que está pasando, el exceso de información, el miedo que tenemos, la misma ansiedad, nos genera este cansancio y nos genera, por lo tanto, bloqueos. Bloqueos a nivel intelectual, a nivel de poder pensar, a nivel de poder decir, pensemos en los colaboradores y en los equipos de trabajo. Las personas estamos, de alguna forma, bloqueadas. Ya no sabemos muy bien
cómo pensar, estamos con una mente un poco bombardeada de toda esta información que yo les decía. Por tanto, hay una sensación como de que no se me ocurre nada más, no sé, mi jefe me dice que piense fuera de la caja y no sé muy bien cómo hacerlo, cómo salir de esta, etcétera. Es decir, estamos como en cierto, lo vamos a llamar así, bloqueo intelectual, de estar viviendo una serie de situaciones desde el punto de vista del contexto social y psicológico, de decir, estamos bombardeados, y eso a los seres humanos nos gatilla, por lo tanto, la sensación de mayor miedo, que eso es ataque o defensa o huida, por lo tanto, es una fase de bloqueo intelectual. Por otro lado, tenemos un contexto económico y laboral también un tanto complejo, ¿no es cierto? Donde las cifras del desempleo van en aumento, hay cierres de empresas, hay quiebras de organizaciones, hay cada vez mayor índice, ya lo dije, de desempleo y por tanto mayor inestabilidad laboral también en las personas. Las personas cuando intervenimos equipo, una de las cosas que más plantean en términos de las causas de su temor es a quedarse sin trabajo, porque no saben muy bien en qué escenario está su empresa actualmente, o no conocen muy bien qué va a pasar con el rubro de la organización a la que pertenecen, o qué va a pasar con su cargo, si la organización va a decidir hacer despidos o no. Es decir, el tema del desempleo es una amenaza presente y absolutamente intensa en los equipos de trabajo. Otro aspecto, por supuesto, que es los mercados van en decadencia, los negocios están en déficit, hay menos oportunidades de negocio en el entorno, hay cierta contracción de los mercados producto del coronavirus. Sabemos que hay contracción de los mercados, sabemos que además los mercados financieros están inestables. Es decir, estamos con menores posibilidades para las organizaciones y para los líderes, hay menores posibilidades en este entorno económico, menores posibilidades también de hacer negocio. Es decir, se juntan dos componentes sumamente como relevantes. Por una parte, las personas y el bloqueo que estamos teniendo en este momento, como los equipos de trabajo, pensemos en los líderes y en los equipos de trabajo que tienen que tener resultados, que tienen que movilizarse hacia el logro de objetivos, y por una parte están con mayor tensión y mayor bloqueo emocional e intelectual, y por otro lado, un entorno amenazante, mercados contraídos, menos posibilidades de negocio. Por lo tanto, la conclusión es que decimos, hay menos posibilidades de hacer crecer las organizaciones, hay menos posibilidades de, ya dije, cerrar negocios, hay menos negocios circulando, se está exigiendo de alguna forma un apriete, ¿no es cierto? Como esto es lo que escuchamos en el entorno también, es como se está exigiendo como cierto apriete de los negocios a ser cada vez más efectivos. Por lo tanto, si lo miramos esto desde un punto de vista económico, social, político, y desde el punto de vista de qué es lo que debemos hacer en el ejercicio del liderazgo ante este escenario, nos encontramos con lo siguiente. Voy a recapitular un poco cómo era en entornos donde la economía nos acompañaba, en entornos donde los aspectos sociales eran favorables. ¿Qué pasa? Hay más oportunidades de negocio, hay economía creciente, si eso lo multiplicamos con equipos motivados, actitud, trabajo con las personas, por supuesto que el pronóstico de resultados positivos es mucho más favorable, ¿sí? Si es que, no, voy a poner ahí. Si es que hoy día, ¿no es cierto?, estas condiciones no están presentes, hoy día decimos, hay, lo voy a poner ahí, hay mercados más contraídos, hay un equipo con bloqueos, si eso lo multiplicamos por un equipo con bloqueos, por supuesto que entonces tenemos expectativas de resultados más decrecientes que ascendentes, ¿sí? Entonces, esta es la situación actual, en esto estamos conviviendo, esto es uno de los requerimientos que los líderes necesitan convivir con este escenario. Los líderes no pueden hacer
un stop a esto que está pasando y seguir liderando de la misma forma como lo veníamos haciendo. Tenemos exigencias distintas en términos de qué hacer, cómo comportarse con los equipos de trabajo, qué hago primero, es momento de exigir resultados, no es momento de exigir resultados, qué es lo que tengo que hacer para que mi equipo logre los resultados, y lograr dar vuelta esta ecuación de mercados contraídos multiplicado con equipos bloqueados o personas con ciertos bloqueos debido a todas las circunstancias que están pasando. ¿Qué hacer entonces? Y desde ahí surge este webinar, donde la estructura que tiene esto es un paso a paso. Es un paso a paso donde mi intención es mostrarles cómo ir limpiando estos pensamientos de lo que tiene que hacer cada líder, y en función de eso que cada uno también diga, esto lo hago, esto no lo hago, esto me cuesta más, en esto necesito apoyo, en esto no necesito ayuda, en esto yo lo llevo haciendo. Y esto fue una estructura que le di en base a la experiencia que he estado teniendo ahora con los equipos, en el presente. En el presente, ya al momento de intervenir equipos, es impresionante cómo salen, las demandas son distintas, las inquietudes son distintas. Los líderes, hay líderes que han movilizado de forma más positiva, de forma como que los resultados yo los estoy viendo como mucho más efectivos, y en otros casos, liderazgo con acciones que han resultado menos efectivas. Entonces, desde ese lugar, planteo como este paso a paso de decir cómo ir ordenando y estructurando este liderazgo en estos tiempos, ¿sí? Entonces, les voy a contar cuáles son estos pasos. Me encantaría decirles, si quieren saber, sí, redoble de tambores. Bien, analizar entonces las zonas de las cuales tienes influencia, lo primero es separar. Hay un dicho en el campo que es como separar, no me acuerdo, si alguien se acuerda toma el micrófono y me dice, pero que es como la paja del trigo, así es, ¿o no? Donde separo y analizo aquellos aspectos que son relevantes, de los cuales yo tengo influencia, yo tengo injerencia, yo puedo hacer algo al respecto. De aquellos aspectos que no puedo hacer nada, eso es lo primero. O sea, ante todas estas situaciones y todo este contexto que yo les di al inicio, podemos elegir y podemos analizar y decir, tenemos situaciones fácticas, hay hechos que no puedo cambiar la situación del coronavirus, no puedo, por mucho que quiera, por mucho que las ganas que tengo es como de que esto se resuelva, de que me quita mucho tiempo, me quita mucha energía, no puedo hacer nada, es un hecho fáctico, por lo menos yo, en mi campo de acción, hacer que alguien sea presidente de un laboratorio probablemente pueda estar estableciendo como algunas acciones. Estoy aquí nombrando algunos ejemplos de situaciones fácticas. Mercados inciertos, mercados contraídos, tensión del entorno, incertidumbre social, económica, son aspectos de los cuales no puedo cambiar. Entonces, en ese sentido, el primer paso que planteo en este modelo es decir, lo primero es separar aquellos aspectos de los que sí me puedo hacer cargo de aquellos que no me puedo hacer cargo. ¿Cuáles son? Un segundo nivel de análisis de esto, ya separando las situaciones fácticas, es aquellos en los cuales tengo influencia indirecta. ¿Cuáles son aquellos aspectos en los que tengo influencia indirecta? Por ejemplo, tengo un equipo estresado, tengo un equipo preocupado, tengo equipos bloqueados. Si bien no estoy yo en el cuerpo de ese ser humano sintiendo el bloqueo, sintiendo el estrés, sintiendo el emocional, a lo mejor yo misma lo estoy, pero sí estoy liderando ese equipo, estoy a cargo de ese equipo, soy responsable también de lo que a ese equipo le está pasando con el teletrabajo, tengo un equipo que me dice y que busca la solución en base a sus propios dolores. Tengo un equipo preocupado por su bienestar personal, familiar. Tengo un equipo que me pregunta, ¿quién va a garantizar mi sueldo en este contexto? Tengo un equipo que me dice, esto no está en mi contrato. Tengo un equipo que dice, ¿quién va a pagar mi internet? Tengo un equipo exigente en relación a sus propios dolores de lo que está pasando en el contexto personal y familiar. ¿Cómo me voy a organizar en este? Piensen ustedes, como cada una de las personas que hemos vivido este proceso de crisis, de cambio, etcétera, hemos tenido cada una de estas influencias, cada una también de estas preguntas, que hoy día decimos son parte de las preguntas que hace el equipo, y a veces nos duelen las preguntas, pero son partes también como de lo que a nosotros mismos nos está pasando. Es como mirar el problema desde ese dolor,
¿sí? Desde el dolor personal, desde el dolor familiar, desde la incertidumbre personal que está teniendo cada una de las personas que componen el equipo. Desde ahí planteamos entonces que este análisis de las influencias es una influencia indirecta, pero de la cual también te tienes que hacer cargo como líder. Y hay aspectos que son de una influencia directa, es decir, te puedes hacer cargo directamente de la comunicación que estás entregando a tu equipo, ser un líder inspirador, ser un líder coherente, de administrar objetivos y plazos, de modular y ecualizar el ambiente emocional en el que está la organización. De eso eres absolutamente responsable en tu liderazgo y en el ejercicio del liderazgo. Alguien me podría decir, sí, pero yo no soy psicólogo del equipo. Sí, pero hoy día una de las exigencias en los líderes es de alguna forma tener conocimiento e inteligencia emocional para manejar los problemas. O sea, el líder anterior que solamente tenía herramientas de enfoque en el objetivo, tablas y métricas para lograr medir el resultado y la eficiencia, eso por supuesto que es relevante hoy. Pero, dado el contexto de cambio actual, alguien que llega solamente con esas herramientas como mochila de liderazgo, ya es como decir, out, next, no, porque las personas están necesitando esa contención también. No decimos que solamente contención y no focalizarnos en el objetivo, sino que hoy día el requerimiento y la exigencia de ese liderazgo es doblemente mayor. Entonces, les voy a comentar cada uno de estos, vamos a aislar aquellos de los cuales tenemos primero una influencia indirecta, y yo les voy a dar algunas herramientas, estamos todavía en este paso 1, separar, ¿no es cierto?, aquellos que tengo injerencia de aquellos que no tengo injerencia, y después les voy a dar aquellos que tengo influencia directa, ¿ya? Vayan anotando sus preguntas para que después me las hagan. Muy bien. En aquellos que tenemos influencia indirecta, decíamos entonces en lo que le pasa a los equipos, en lo que le pasa a mi equipo, en cómo se siente mi equipo. ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Cuáles son como estas recetas, soluciones? Segundo paso, entonces, primero es separar aquellos aspectos que sí tengo injerencia y no tengo injerencia, y lo segundo, porque no puedes pretender sembrar en terreno infértil. Con todas las situaciones que están pasando hoy en día, no podemos esperar o tener resultados con el contenido emocional que estamos teniendo las personas. Si es que yo formo parte de un equipo, estoy estresado, estoy preocupado, estoy con el estrés y ansiedad de que capaz que mañana me despidan, de que la organización capaz que mañana decida emprender otro rumbo sin mí, que decidan despedir a la mitad del personal, que tengo por otro lado a mi familia, que no he logrado organizar mi tiempo de trabajo, niños, responder al teletrabajo, o sea, estoy con un bombardeo emocional. Yo siempre pongo el ejemplo, imagínate cuando van en el auto y pinchan un neumático, si les ha tocado pinchar un neumático con los niños al lado, en plena carretera, donde el riesgo de que se caigan, de que se salgan del auto y además cambiar el neumático, es doblemente estrés. Lo mismo lo que nos está pasando hoy día, un poco con el teletrabajo. Es cómo logro organizar, ¿no es cierto? Y cómo logro como aislar esos elementos. Por lo tanto, tú como líder, una de las primeras acciones, además de separar lo que tienes injerencia directa de lo que tienes influencia no tan directa, es primero aceptar de que en terreno infértil no se puede sembrar. Por lo tanto, la contención y la cercanía con el equipo es un componente fundamental. Y para eso necesito aprender, necesito estudiar, necesito saber cómo contener emocionalmente al equipo. No me sirve tener como conocimientos vagos, o no me sirve tampoco... es necesario aprender, es necesario conocer aspectos emocionales de la interacción con otras personas. Yo he escuchado líderes que me han comentado en estos programas que estamos haciendo y me dicen, porque mira, llegó una persona diciéndome que tiene estrés, que no sabe qué hacer, que está angustiada, que no puede dormir en la noche. Y bueno, ¿y qué le dijiste? ¿Cómo lo abordaste? ¿Qué fue lo que hiciste? No, le dije que yo no era psicólogo, que tenía que ir al psiquiatra. Lo primero, y es como... sin querer hacer mal, sin querer hacer un daño. Son elementos que desde nuestra cultura, desde nuestro conocimiento, por supuesto que no tenemos por qué saberlo. Entonces, en este terreno es como, primero, infórmate, averigua. Si alguien está con estos bloqueos, tensión, en ese momento lo único que quiere es acogida. Acogida, cercanía, escucha. Listo. No puedo pretender
insisto, sembrar en un terreno infértil. Por lo tanto, lo primero es hacernos cargo de desbloquear emocionalmente al equipo. Incluso antes de desbloquearlo, es saber en qué emoción están, en qué emoción se están moviendo la mayoría de las personas que conforman este equipo. Entonces, déjenme ver si puedo dejar fijado este, para que me vean ahí. Ahí, perfecto. Miren, entonces, como tercer paso, luego de que logro tener esta cercanía con el equipo y contención de lo que está pasando, escuchar las emociones del equipo, en qué emociones están operando. Si yo les hago la pregunta, ¿tú sabes en qué estado emocional está tu equipo? ¿Cuál es el estado emocional más frecuente, más predominante en el que está tu equipo ahora? ¿Cuánto dura ese estado emocional? ¿Ha tenido fluctuaciones? ¿Qué porcentaje de tu organización hoy día está con ese contenido emocional? Y podemos clasificar incluso, como en este ejercicio de liderazgo, podemos identificar algunas áreas que están a lo mejor en una emoción. Hoy día retail, las áreas operacionales están infinitamente más activas, con más inyección de energía que antes. Entonces, una vez que esté el conocimiento emocional en el equipo, viene la siguiente parte, que es dar el faro, la luz, hacia dónde vamos. Y es un norte claro. Ahora ustedes me van a decir con esto, ni yo lo tengo claro. Sí, pero hasta dónde lo tengas claro. Sabemos, en un escenario de incertidumbre como en el que estamos, y de todo este bombardeo inicial de información que yo les decía al inicio, efectivamente, a lo mejor no podemos planear un norte a 5 años, 10 años, siquiera un año, pero sí un norte de dónde vamos a ir en el corto plazo. Y miren esto, le tengo que enseñar al equipo, dentro de esta contención emocional y conocimiento emocional del equipo, le tengo que enseñar a calmar el dolor del cliente. ¿Qué quiere decir eso? Calmar el dolor del cliente es dejar de ver el problema como lo estamos viendo desde mi punto de vista, ¿sí? Esto se lo aprendí a un colega, es como cuando a uno le duele la muela y va al doctor, ¿no es cierto? Con que cuando vamos al doctor, cuando vamos al dentista, porque la muela nos hiperduele, o sea, ya el dolor no lo aguantamos. Cuando nosotros miramos un negocio, cuando miramos al equipo lo miramos desde el dolor del cliente. Perdón, al equipo lo miramos desde el dolor del equipo. Y a la empresa, si la miramos desde el dolor del cliente, entonces empatizamos mucho más con qué acciones entonces le puedo entregar a mis clientes para poder calmar ese dolor, ¿sí? Para que yo sea un aporte en ese dolor. Entonces, eso no lo puedo pensar solo como líder, dentro de este norte claro. Lo tengo que pensar en lluvia de ideas con el equipo, en involucrar al equipo, en declarar este norte. El norte puede ser tan simple como decir, el enfoque lo vamos a poner en el cliente, por ejemplo. O el norte, más a corto plazo, es aquellas cosas que puedes hacer durante el mes, que vas a hacer durante la semana. Decimos, los grandes objetivos a largo plazo, en situaciones de crisis, no son relevantes. Hoy día lo relevante es un norte, aunque sea preciso, conciso, pero a corto plazo. No importa si es a un mes que lo puedes identificar, pero a corto plazo. Y focalizándose en quién es tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Cuál es el dolor de ese cliente? Y de esa forma, entonces, convocar al equipo a dar ideas. Y se van a dar cuenta, nosotros lo hicimos lo estamos haciendo, con esta fase ya pasó con un cliente, y es impresionante las soluciones que salen desde el equipo de trabajo cuando ponen el foco y el norte y la orientación en aquel aspecto que tiene que ver con lo doloroso de este cliente, porque pongo al equipo completo a pensar, entonces, pero ya no los pongo a pensar en relación a su dolor, en qué va a pasar con mi sueldo, quién me va a pagar la hora extra, cómo pago el internet en mi casa, no está el foco puesto en su dolor. Necesitamos que toda la organización y todo el equipo esté poniendo el foco, su pensamiento y la interacción en aquel norte que el líder define como en ese momento importante. Eso implica desafiar supuestos, implica promover un pensamiento ni siquiera pensamiento lateral, un pensamiento sin caja, un pensamiento donde eche a volar la imaginación, pensemos soluciones, no importa que soñemos, no importa que estas soluciones no sean posibles de llevar a cabo ahora, pero sí que después, que
abran la imaginación, que se desbloqueen. Ese es el foco que le estoy poniendo cuando digo, pensemos estrategias y busquemos a lo mejor soluciones distintas. ¿Quién sabe si llegamos a reformular una organización en este norte? ¿Sí? ¿Quién sabe si el líder es capaz? Porque hoy día es cuando más líderes se necesitan en situaciones de crisis. ¿Quién sabe si ese líder logra reformular su área, su gerencia, su unidad o su organización? Si es que definitivamente ocupa estas herramientas de hacer pensar al equipo, se van a sorprender. Se los digo porque he acompañado equipos en este proceso, que estaban con esos dolores que les mencionaba al inicio, que estaban como con esos relatos, y al poco tiempo, si esto no se requiere una inversión de mucho tiempo, al poco tiempo, segunda, tercera sesión, ya el clic, el foco cambia. Acuérdense ustedes que esto, donde pongo el foco, eso crece. Eso es así en nuestra vida en general. Entonces, si me convocan como parte del equipo a pensar en un norte distinto, con cierta señal, si el líder nos puede dar cierta señal, hacia acá vamos, estos son los criterios de evaluación, estos son los criterios hacia dónde vamos a llevar la organización, pero el equipo propone, desafía supuestos, piensan fuera de la caja, y ni siquiera fuera de la caja, sin caja, entonces se van a impresionar las ideas que salen. Incluso tú como líder, tomando esas ideas, las reformulas, las pones en bonito y puedes armar una gran estrategia distinta, como un camino nuevo a seguir junto con tu equipo. Luego entonces, decíamos, analizar las zonas de influencia es el primer paso, y analizamos aquellas que tienen el contenido o la influencia indirecta, que es la emocionalidad del equipo. ¿Cómo saco al equipo de esa emocionalidad? Y resumiendo, saco al equipo de esa emocionalidad primero entendiendo en qué emoción está mi equipo, haciendo cierto mapeo emocional. Por lo tanto, yo como líder necesito aprender, estudiar respecto de las emociones, necesito informarme, necesito saber distinguir cuando mi equipo está ansioso o cuando está angustiado, que son distinciones emocionales específicas. Necesito saber, necesito tener parámetros de conocimiento del equipo. Y segundo, necesito ponerle un foco al equipo, un foco productivo, que en este caso, por ejemplo, planteo el tema del dolor del cliente. Pero ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el foco? ¿Hacia dónde los voy a llevar a pensar? ¿Hacia dónde los voy a llevar a desafiar supuestos? Y indicar este norte, aunque sea en el corto plazo. ¿De qué tienes como líder influencia más directa? La influencia directa está en la comunicación que tienes con tu equipo de trabajo, en la administración de objetivos y plazos, por supuesto que sí, y en modular y ecualizar el ambiente emocional en el que está la organización. Vamos a partir con el líder inspirador. Es necesario que tú como líder, en esto que sí tienes influencia directa, es armar una narrativa que sea inspiradora, que movilice, diálogos con sentido del para qué, volver a recordar el origen de la organización, volver a recordar, si quieren, a los fundadores de la organización, para qué partió, para qué se hizo esta organización, cuál fue la razón de ser que hizo que esta organización tuviera alma, tuviera sentido, tuviera propósito, tuviera corazón, tuviera movilización sanguínea. ¿Cuáles son? Inspirar propósito. ¿Cuáles son las razones de existir de esta organización? El líder que llega, ¿no es cierto?, con el resultado y que tenemos que lograr la meta igual y que pese a que todo lo que está pasando es que tenemos que... Ese, ya dije, no, out, en lo que sí tienes injerencia directa. Primero, directamente, cambia tu relato, cambia tu forma de comunicar, tu frecuencia de comunicación. Si antes te resultaban una vez al mes las reuniones y hoy día es necesario hacerlas una vez a la semana porque las personas necesitan información más a corto plazo, hazlo. Hazlo de la forma también más inspiradora. Entonces, vamos mirando que además de los desafíos del líder inspirador, que decíamos como otro componente de injerencia directa, tiene que ver con que hoy día a los equipos también se les van sumando estas otras herramientas que tú como líder te piden incorporar, que siempre han estado probablemente, pero en ese orden, ¿no es cierto? A lo mejor antes tenía estas herramientas a la mano de objetivos, metas a corto plazo, medición y monitoreo de los progresos, potenciar las capacidades individuales, empoderamiento. Esas habilidades, esas destrezas, por supuesto que la mayoría de los líderes las tienen presentes. El tema es dónde usarlas, en qué momento, porque qué es lo que me está pidiendo el equipo, cuál es la escucha del equipo que tengo que tener muchísimo más presente, y sobre todo porque la exigencia de los mercados van a venir a ser equipos y personas efectivas. Es decir,
tú como líder vas a tener que hacer más con muchos menos recursos, o ya lo estás haciendo. Lograr más con menos recursos. Y eso no es solamente para el liderazgo, eso es para cada una de las personas. Por lo tanto, cada persona que conforma parte de un equipo, también de alguna forma nos damos cuenta, y yo lo veo que ocurre en las interacciones, se dan cuenta que dicen, o sea, si yo no me subo arriba del carro, ya el relato de decir, no, es que yo no soy buena para la tecnología, no, es que yo para esto del computador y las videoconferencias, ya no sirve, o sea, ya la persona que tiene eso ya se quedó afuera, se quedó analfabeto tecnológicamente. Por lo tanto, hoy día el desafío del liderazgo es provocar también esa ambición de cada persona de ser más efectivo, más resolutivo, más efectivo, hacer más con menos, hacer más negocios con menor actividad económica en el mercado. Ese es el desafío también que tienen los líderes hoy en día. Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos? Y aquí viene un poco la conversación de qué hemos hecho, qué nos ha resultado, y voy a hacer como un pequeño recuento como de lo que abordamos hasta ahora. Decimos entonces, líderes con conocimiento emocional de lo que está pasando en sus equipos, líderes con herramientas, con conocimiento, con apertura de identificar emociones grupales, emociones individuales, líderes que focalizan un norte, líder que hace pensar al equipo en soluciones fuera de la caja, sin caja, que hace pensar soluciones distintas, que tensiona, comillas, al equipo para provocar a lo mejor ideas nuevas, creatividad, incluso nuevas formas de hacer negocio, nuevas alianzas con stakeholders, nuevas formas de pensar el negocio desde el área que lideras. También equipos o líderes que necesitan hacer más efectivos a los equipos, hacer más con menos. Entonces, ¿qué herramientas podemos acompañar nosotros como equipo consultores estos cambios que están ocurriendo hoy día en las organizaciones? Primero es herramientas de regulación emocional. Decíamos, no podemos construir con un terreno infértil. Y desde ahí hemos preparado cursos y learning de contención emocional, de prevención de estrés, que la gracia que tienen son sumamente desde el enfoque de programación neurolingüística, de lo que sí quiero. Por lo tanto, esto de sembrar el terreno, hacer terreno fértil, no va solamente en la línea de que se relajen y que sepan herramientas de manejo de estrés, sino que van en la línea de empezar a provocar madurez emocional en las personas y en los equipos para hacer frente a estas crisis. Por otro lado, están un software que permite diagnosticar y monitorear variables principales de los equipos de alto rendimiento. Decimos, tenemos que hacer más con menos. Una de las herramientas que estamos utilizando y que permiten a los líderes en el corto plazo poder monitorear y decir dónde le pongo el foco es esta herramienta, que se la voy a mostrar acá como en un pantallazo. Después, si quieren más detalles, me piden una reunión y les muestro de qué se trata. Pero esto es muy simple. Esta es como una tabla de control, ¿ya? De todos los elementos que forman parte de la movilización de los equipos de trabajo y que tienen cierta predicción del desempeño en algún tipo de KPI, ya sea un KPI económico, un KPI con enfoque en las personas, un KPI con enfoque en el cliente o un KPI con enfoque en procesos, ¿ya? La gracia que tiene es que te aísla aquellas variables que tienen más impacto o menos impacto en alguna de estas áreas de negocio. Entonces, nos estamos apoyando en esto porque este software lo veníamos desarrollando hace muchísimo tiempo atrás, pero vimos que hoy día está siendo una necesidad el tener algún tipo de indicador, de ver cómo se está comportando el equipo. Entonces estamos poniendo esta herramienta a disposición de los programas que estamos trabajando. Otro elemento que te proporciona este software, es un software que está en línea, es que no solamente te indica cuáles son aquellas variables que tú como líder puedes tener más ojo al momento como de movilizar al equipo hacia un objetivo, sino que además te permite dar prioridad. Por ejemplo, en este caso te dicen, los puntajes más bajos están en estrategia y pilar, pero ojo,
porque la bajada de la estrategia tiene mayor impacto para lograr un cambio en el resultado. Por lo tanto, te ordena de menor a mayor con las conductas asociadas cuáles son los aspectos, los aspectos que como líder, a propósito de esto de hacer más con menos. En ese contexto, el poner esta herramienta a disposición de los líderes que mantengan monitoreado su negocio indoor, negocio digo de las personas también que administran el área, la gerencia, o que participan del equipo de esa gerencia. ¿Por qué digo indoor? Porque monitorea a las personas y las dinámicas entre personas que se dan y que predicen el comportamiento en alguno de estos indicadores más duros del negocio, ¿sí? Pero visto desde el punto de vista de lo que ocurre dentro del equipo. Por ejemplo, si es que alguien dice, claro, no, pero es que tuve, no sé, un ataque a la tienda, esto, por ejemplo, claro, no lo va a predecir, pero sí va a predecir situaciones que internamente están pasando en las emociones del equipo, en la dinámica del equipo, ahora también vamos a incorporar un monitoreo de en qué etapa del proceso de cambio está el equipo. Entonces, son elementos, son herramientas que quedan a disposición que permiten, en este caso, un diagnóstico de la efectividad del equipo a través de un banco de preguntas, porque esto queda a disposición del cliente, y lo puede ir monitoreando. Es decir, si hacemos una intervención y se mueve la aguja, los equipos, acuérdense que son dinámicos, un día es un tema, después es otro tema el que hay que trabajar. Entonces esto te permite un monitoreo de ir viendo cuáles son aquellos aspectos en los cuales estás bien y en cuáles necesitas poner atención, poner ojo o hacer alguna intervención con el equipo de trabajo. Y ordena los resultados y analiza las prioridades a corto plazo de intervención. Bien, se basa este modelo en que tú como líder puedes ir monitoreando los pilares fundamentales. Por una parte, las personas, que eso está en la conversación individual y por eso está puesta la herramienta y que fue lo primero que pensamos cuando diseñamos la herramienta de prevención de estrés desde el punto de vista de madurez, de la madurez emocional. Segundo, vas monitoreando qué pasa en el equipo y en la red de interacciones que se dan dentro del equipo, qué pasa con los líderes, en tu liderazgo, cuáles son las variables que tienes que tener más en cuenta en el momento de movilizar equipos, y en relación a cómo está la táctica y la estrategia dentro de la organización. Y por otro lado, tenemos las herramientas de acompañamiento, de formación de líderes, que las hemos separado como en algunas temáticas relevantes, producto de las circunstancias que están pasando hoy, y que las hemos separado en, por ejemplo, los gerentes generales debieran estar aprendiendo mucho más de cómo generar ambientes contenedores, aprender muchísimo de leer emociones de los sistemas, y también esto de cómo formular y cómo provocar pensamientos distintos hacia un norte distinto en los equipos de trabajo. Que es distinto a lo que sugerimos que aprendan, por ejemplo, con el aprendizaje de los gerentes de administración y finanzas. En la medida que los gerentes de administración y finanzas entienden del negocio y empatizan con operaciones y comercial, entonces la línea que dirige el gerente general, ¿no es cierto?, o el directorio de un equipo dice, ya, ok, hacia allá vamos a ir, es muy relevante, porque si bien este es un dolor que a lo mejor distintas áreas, si hay algún gerente de finanzas aquí presente en el webinar, no se enoje conmigo, estoy hablando de la generalidad, cualquier similitud con la realidad es solo mera coincidencia, es que lo que más piden las distintas gerencias es que ojalá la gerencia de finanzas esté alineada con el negocio. El tema es que este alineamiento del negocio requiere un involucramiento con el dolor, nuevamente. ¿Cuál dolor? Los gerentes de finanzas que entienden el dolor del cliente, el dolor de operaciones, el dolor de comercial, son finalmente los que van a ir apalancando esta maquinita de la eficiencia, de retornar luego los recursos económicos de la organización, la van a entender de forma más rápida, pero acuérdense que los seres humanos aprendemos con el impacto emocional, y para eso, por ejemplo, tenemos programas donde
hay involucramiento del aprendizaje emocional, no me voy a explayar con eso, pero es relevante. En términos de las gerencias de recursos humanos, ¿cómo tienen que aprender herramientas de gestión del cambio? Tienen que aprender a alinear el equipo hacia un norte claro. Tienen que aprender, bueno, que son líderes con autoridad y sin autoridad formal dentro de sus organizaciones. Por lo tanto, las herramientas, los elementos a considerar en procesos de gestión del cambio son aspectos claves. Las gerencias comerciales, las gerencias de marketing, tienen que aprender a pensar fuera de la caja. Cuando tú haces pensar a las gerencias de marketing, a las gerencias comerciales, en buscar soluciones distintas, insisto en esto, se van a impresionar la cantidad de soluciones que son capaces de abordar, de crear, cuando logran sacarse el paradigma de que en esta organización las cosas nunca se han hecho así, pero es necesario dar esos espacios de creación. En abastecimiento, en operaciones, inspirar nuevamente con el sentido, el para qué, metas y objetivos también a corto plazo, con medición e indicadores precisos a corto plazo. No llegar y apretar el desempeño del equipo sin antes, para todas las áreas, saber y contener emocionalmente el estado actual en que está el equipo. ¿Bien? Voy a abrir el chat, sí, bien digo, el chat y las caritas para verlo, porque hasta ahora me siento hablando sola, para que me digan qué dudas, preguntas, etc. Equipo, o asistentes, no sé cómo llamarlo. Voy a abrir acá el chat así más abierto. Dudas, preguntas, ¿qué no les quedó claro? ¿Qué necesitan saber aprender? ¿A qué necesitan que le dé mayor énfasis? O si quedó alguna duda al respecto, que cuéntenme. ¿No hay dudas? ¿O soy muy buena expositora que no hay duda? Ok. Ahí. ¿Hay dudas? Miren, mientras tanto, a ver si es que no hay dudas. Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco más del funcionamiento de este sistema. Claudia, disculpa, te puse una consulta en el chat. Ah, perdón. Es que no puedo... Ah, aquí está. Listo, ya. Aquí habían varias. Ya, gracias. Dice... Dice, ¿cuánto tiempo necesita el software para hacer un diagnóstico? Buena pregunta. Como es un banco de preguntas, basta solamente con lanzar una encuesta. Lo que pasa es que metodológicamente la encuesta, nosotros después, la encuesta dentro del software está agrupada por ponderación de variables, está agrupada por criterios de unión entre una variable y otra que da como el predictor de comportamiento del número duro de la organización. Pero en cuanto a tiempo, lo que se demoran en responder gracias, Fanny, que me deja un mensaje ahí en un chat. Lo que se demoran en responder una encuesta que por persona debe ser 20 minutos. Es una encuesta breve, solo que la inteligencia de este software, está que están asociadas las variables detrás de forma correlativa. Ahora, este software yo lo vengo trabajando hace muchísimo tiempo. En términos de data y en términos de información antes manual, está con todas esas validaciones. Cuando lo aplicamos manual, el software surgió como una acción posterior. Por lo tanto, una de las cosas que es importante es que hoy día lo estoy poniendo a disposición de las intervenciones que estamos haciendo para que al momento de ir trabajando las intervenciones vayan monitoreando qué pasa con el desempeño del equipo y cómo se va moviendo este comportamiento. Entonces, porque posteriormente el software va a tener una, como por decirlo así, una venta adicional, ¿sí? Hoy día lo estamos poniendo a disposición de las intervenciones que estamos haciendo. ¿Te respondo con eso? Perfecto, me queda muy claro. Gracias.
Pues, ¿qué más dicen? Anita pregunta, Ana Canelo, ¿cómo ir instalando la idea de generar madurez emocional en la organización? Uf, qué buena pregunta. Y primero, el cómo ir instalándola, con Lenita somos colegas, también es psicóloga, y cómo ir instalándola eso, hay conocimiento en la psicología, lo sabemos tú y yo, de que los psicólogos tenemos herramientas para instalar la alfabetización emocional en los líderes, en los equipos, en las personas. Es como sensibilizar a la organización de que eso es importante. Yo te diría dos cosas. Primero, uno, con este tipo de webinar, que es un buen espacio de conversación y de escuchar también en qué están sus organizaciones. Y en segundo lugar, cuando intervenimos equipos, sucede que los mismos líderes se dan cuenta en qué está el equipo. O sea, los mismos líderes empiezan a escuchar, ante las preguntas que hacemos, empiezan a escuchar un tono emocional a veces desconocido. Hay algunos líderes que están más empapados del conocimiento emocional de su equipo y tú puedes después tener una conversación con ese gerente general o con ese líder y te dice, mira, sí, yo vengo escuchando eso, por eso te pedí esta intervención. Y en eso estamos. Hay otros que se sorprenden y que quedan un poco en shock de este como comportamiento emocional del equipo. Y ahí es el momento de abrir la conversación y explicar esto, de decir, hay situaciones que para nosotros están siendo, hoy día para los psicólogos son conocidas, sabemos lo que pasa en situaciones de crisis, pero por otro lado, para el conocimiento común, con comillas, de el ámbito más empresarial, el ámbito emocional no necesariamente está con la madurez organizacional que se requiere para hacer una intervención. Respondiendo a eso, entonces, Anita, se dan cuenta, los líderes muchas veces se dan cuenta haciendo las intervenciones. Y ahí está un poco la inteligencia emocional del líder, de entender que necesita primero conocer ese tono emocional del equipo antes de proponer eficiencia. Hay algunos líderes que están exigiendo eficiencia porque saben que hay que hacer más con menos recursos, con menos todo, digamos. Pero antes de eso es necesario aplanar el terreno, es necesario arar la tierra, si no, no va a crecer nada productivo, se van a dar palos en la pared y no se va a conseguir ningún crecimiento nuevo en el equipo, ¿sí? Bien. ¿Cómo has visto que los líderes cambian sus paradigmas respecto al autoaprendizaje e incorporación de nuevas metodologías? Dice Ana Celada. Lo he visto de esa forma que lo mencioné, quizás respondí como la misma pregunta. Los líderes cambian sus paradigmas en la medida que se dan cuenta que esto funciona. Por eso también el desafío de los consultores, hay consultores acá escuchándome, el desafío también es poner objetivos concretos, efectivos y medibles. Hoy día los consultores no podemos seguir abordando las temáticas desde el punto de vista blando, desde el punto de vista que porque se van a llevar bien y se llevan bien, entonces las personas son más productivas, pero ¿por qué van a ser más productivas? ¿Cuáles son los aspectos que son necesarios como de abrochar? Entonces, el desafío de nosotros hoy día, para responder a tu pregunta, Ana, es que nuestras metas y objetivos de cara al cliente también tienen que ser sumamente objetivos, medibles y más a corto plazo que a largo plazo. No prometer como estas grandes intervenciones de 2 años, 3 años, sino que aspectos que son precisos en relación a qué vamos a cambiar primero. O sea, esta estructura que le di al webinar también surge en base a las intervenciones que estamos haciendo. Y además aprovecho como de agradecer a los clientes con los cuales converso, interactúo y que son más ingenieriles y que me permiten ordenar también mis ideas, de llevarlo así, de decir, a ver, primero es necesario contener, después de contener, entonces siembro. ¿Y qué es lo que siembro? Eficiencia. Pero para sembrar eficiencia necesito un equipo blando, un equipo más acogido, un equipo más contenido, ¿sí? Según la experiencia que has tenido en las empresas que están interviniendo, ¿cuál es la recomendación para abordar equipos que no poseen tanta madurez emocional? Buenísimo. Primero, abrir conversaciones, abrir espacios donde el líder esté presente, abrir espacios supongamos que el líder no tiene ninguna opción o ningún conocimiento de lo que está pasando con su equipo. Pongámonos en un caso así, líder extremadamente hiper cerrado ya, así, que ninguno de los que está aquí presente, porque si no, no estaría en este webinar, es así. Pero supongamos, un equipo así, ya me voy a ir al extremo. Podemos decir, alguien así
se va a sensibilizar con la escucha, con el momento como de decir, ¿qué está pasándole a mi equipo? Con los relatos mismos de los equipos ya se genera apertura, sensibilidad, una emoción mucho más abierta que cerrada, ¿sí? Desde ahí entonces respondo a esa pregunta. Muy buen webinar, gracias Constanza. ¿Qué intervenciones concretas puede hacer un líder ante la detección de bloqueos emocionales? Primero, escuchar cuál es el bloqueo, qué es lo que le pasa. Si no sabe cómo manejarlo, pedir ayuda. O sea, los líderes hoy día de distintas organizaciones y sobre todo de las organizaciones más ingenieriles, más técnicas, donde tienen desafíos, donde le están el directorio exigiendo eficiencia y productividad y todo lo demás, sobre todo en ese ámbito, no ser un catalizador exigiendo desde arriba, sino que tener este componente emocional y primero escucharlo. Ojo, no es quedarse solo en el componente emocional. Hoy día también tenemos que empatizar con los líderes que tienen que resolver resultados a corto plazo. Por eso nosotros disponemos esta herramienta como precisa, concisa, objetiva, donde puede ir monitoreando y donde podemos ir conversando de forma permanente qué cosas son relevantes de intervenir en este momento y qué cosas vamos a dejar para después, o qué cosas él como líder es urgente, que levante una señal, una alerta y se haga cargo. Entonces, es pedir ayuda, es en líderes que están con absolutamente cero conocimiento emocional. Si tú trabajas en recursos humanos, dar los espacios para que se generen informaciones abiertas y donde a partir de eso se adquiera en la conversación, después en la articulación de ese estado emocional, una solución, porque va a ver, lo que le va a pasar a ese líder es que va a escuchar el estado emocional de su equipo, no lo va a saber interpretar, te va a decir, si tú trabajas en recursos humanos, te va a decir que aquí están todos locos, es que cree la gente que esto es una terapia, que te van a decir eso, y ese es el momento como de conversar, abrir el espacio de enseñanza, de cómo se trabajan estos aspectos emocionales, sin olvidarnos nosotros también de que es importante levantar a la organización desde el punto de vista económico. O sea, son ambos aspectos. ¿Cuál es el conocimiento que tiene ese líder para manejar articuladamente ambos factores? ¿Sí? Sí, te respondo con eso, Constanza. ¿Qué más? ¿Más preguntas? ¿Qué intervenciones concretas? Gracias a ti, Constanza, gracias a ustedes por estar acá, no sé cómo vamos de tiempo. Todavía nos queda un espacio de tiempo. No sé si tienen dudas, comentarios. ¿No? Bien. Voy a ver si aparecen más en el chat. Muchas gracias, colega. Bien. Voy a aprovechar entonces de mostrarles un poco, y si aparece otra pregunta lo cierro acá. Voy a aprovechar un poco de mostrarles cómo funciona, a ver si no me falla el internet. ¿Cómo funciona este sistema? Esta es una plataforma. Vamos a entrar con... salir primero. Está disponible en la web. ¿Cuál es la gracia de esto? Y es que, insisto, los líderes tienen algo sumamente concreto que nos permite también, a quienes somos psicólogos, entendernos en un lenguaje mucho más objetivo, donde ellos, por una parte, tienen los elementos que les interesa cambiar, ellos te van a hablar como en este lenguaje, ¿sí? Estos son los KPIs que a ellos les interesa cambiar, digamos, y acá están los factores causales. Estos factores causales tienen el componente un poco de la historia. Yo llevo 15 años, un poco más, interviniendo equipos de trabajo, y tienen estas correlaciones de historias, de cuando hay problemas en esto, causalmente ha tenido que ver con algún aspecto. Entonces, te da eso y te da la mirada, como les decía, desde el punto de vista también como del área que quieres intervenir. Entonces, ¿qué también, por ejemplo, en este caso, hacer algo en los equipos, un team building, una actividad con ellos? ¿Para qué? Si ahí no está la dificultad, no está el problema. Quiero verlo desde el punto de vista que me estoy teniendo impacto, por ejemplo, en los clientes.
entonces me ordena las variables con la ponderación respectiva. Estoy teniendo un impacto más bien en los temas de abastecimiento, procesos, me ordena de menor impacto a mayor impacto. Quiero hacer un comparativo por gerencia, un comparativo por área, un comparativo por etcétera. Entonces, tiene varias funcionalidades que son bien prácticas para que los líderes puedan gestionar a su equipo, sabiendo que existe mayor, para que no les exijamos la perfección, menor componente de conocimientos necesariamente emocionales, de dinámicas conversacionales, de factores humanos que influyen en la consecución del éxito de un negocio, en la eficiencia. Sabemos que están siendo, comillas, exigidos y apretados de ser mayormente exigentes en los resultados de un negocio, ser más efectivos. Sabemos que ese es un dolor que tienen, y lo veo en cada una de las intervenciones, y como que es necesario hacer las cosas rápido. Sabemos que nosotros también, al momento de plantear nuestras intervenciones como consultores, tenemos que hacerlo considerando y sabiendo que existe ese dolor en el cliente, y por lo tanto nosotros somos los expertos que tenemos que saber cómo lo llevamos y qué elegimos, pero al cliente entregarle ya la manzana masticada, ¿sí? La mayor parte de las veces, no hacer el recorrido completo, porque hoy día los tiempos que tienen las organizaciones son infinitamente menores a hace 3 meses atrás. Las organizaciones hoy día necesitan resultados ya, y para levantar el país y levantar la economía mundial, necesitamos de todas maneras hacer algo también con nuestra experiencia humana, hacer algo en relación también a los objetivos del negocio. Ay, me apasiona este tema. No sé qué más, si es que tienen dudas o ya vamos cerrando. Quiero volver al chat, ¿cómo llego ahí? Acá. Acá, bien. Muy bien, entonces vamos cerrando el webinar. Les quiero dar las gracias por estar acá, por escucharnos. Me encantaría que me comentaran más, a ver qué les pasó, si después me hacen llegar sus comentarios, si les da plancha hablar en el webinar, lo que sea que me pasó en el webinar pasado. No hablaron tanto a lo mejor en concreto acá en vivo, digamos, pero sí después me llené de nuevos requerimientos, nuevas solicitudes, comentarios, sugerencias, y eso buenísimo, porque ahí como que me doy cuenta que por el otro lado de la pantalla están vivos y despiertos. Bien, muchísimas gracias. Cualquier cosa, cualquier comentario, por favor me lo hacen llegar. Entonces quiero chequear que haya respondido a todas las preguntas, que haya respondido como a las preguntas que aparecieron en los chats, o se quedó algo sin contestar y sin abordar. Gracias a ti, dice Constanza. Bien, entonces ya doy por finalizado el webinar. Espero que les haya gustado. Si es que necesitan tener una conversación individual, dejo abierto el canal y el espacio para que nos contactemos de forma más personal, y lo vemos. ¿Ya? Bien, pues, muchísimas gracias. Bien. ¿Sí? Bien. Gracias, entonces. Me despido. Voy a cortar, voy a salir de la reunión y me comentan. Afuera. Bien. Gracias, Jorge. Gracias, José Luis. Un abrazo. Gusto Gracias, Karen. Me voy a despedir ya. Un poco raro esto, como que me siento hablando sola. Pero nada, ya saben dónde ubicarme. Me envían sus comentarios.
ya sea por escrito, por llamado, lo que necesiten, y conversemos, o sea, conversemos. También me interesa pimponear ideas con los colegas, de ver en qué están, qué les parece, mostrarles esta herramienta, que la usen, que logremos como encontrar esta mayor cantidad también de patrones de lo que está pasando hoy día. Acuérdense que hoy día todo lo que está sucediendo es en base, y las intervenciones más efectivas en base a nuestra experiencia. Por lo tanto, también dejo el espacio abierto con colegas que podamos conversar, de ver qué están haciendo, cómo les está funcionando, y yo compartir mi experiencia también, absolutamente. ¿Ya? Muchas gracias, nos vemos pronto, les voy a estar avisando de otro webinar. Gracias, Jacqueline. Les voy a estar informando cuando y las temáticas que hay de los otros webinars. Bye.